Bueno, de la clase anterior o de las lecturas, ¿hay alguna duda, comentario? Sí, Pato, tengo una duda, pero sobre la lectura. Ajá, sobre la del Sí, libro. sí, sí. Este, ahí Alcanza. básicamente dice que cuando lo que se pierde es la caída, es el conocimiento, la justicia y y ¿cómo se llama? Y la santidad. Entonces, quiero que de pronto me explique esa, esa cuestión que se pierde después de la caída. Yo me imagino que también se recupera después de la caída. Sí, la restauración del el hombre a imagen y semejanza ya de Cristo, como lo dice Romano, va a restaurar las facultades que fueron estropeadas por el efecto de la caída. De hecho, hoy vamos a desarrollar algo de esas facultades que son el tema de la voluntad, el tema de la inteligencia, el tema de la capacidad de sensibilidad del ser humano, y ahí vamos a ir comprendiendo el tema de lo que se perdió, porque además lo que esencialmente se pierde es la relación yo-tú que el hombre tiene con Dios en el Edén. Recuerden que en el Edén dice que Dios se paseaba por el jardín y que hablaba cara a cara con el hombre. Ahí se pierde eso, se pierde La comunión, la la comunión comunión. espiritual, y además se producen efectos en la naturaleza, corrupción en la naturaleza humana, la corrupción de las facultades, de todas las facultades y de todos los elementos de la naturaleza humana, como la corporalidad, la sensibilidad, la capacidad de comprensión y todo lo demás. Entonces, miren que siempre la antropología va a girar con varios temas. Vemos que el hombre es creado para la propia gloria de Dios y que vivía en un estado de, digamos, de gracia original, el Edén, ¿cierto? Luego se da la caída. Esa caída nos introduce en la historia de la redención. Es decir, la antropología va a cruzar con el sentido de la historia del hombre en esta tierra. Y ahí eso sería obviamente un tema de investigación. Por eso vemos que se habla también del sentido del tiempo, del sentido de la escatología. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre en medio de esta parte de la historia? Porque esta parte de la historia camina hacia la culminación de un hombre nuevo, de un hombre ya redimido por la gracia, de un hombre que vive gracias al perdón y a la misericordia de Dios, y un perdón que le es gratuito, concedido totalmente por la obra de Dios. Entonces, vemos en la historia del hombre diferentes estadios. El hombre antes de la caída, en un estado de perfección moral, era bueno, en un lugar también creado por Dios y en consecuencia una creación completamente buena. Luego vemos la caída que extiende sus efectos al hombre y a la naturaleza, tanto a la naturaleza física como a los elementos sociales que devienen de esa naturaleza, y ahora nos vamos a detener en esa parte. Entonces, el ser humano como imagen y semejanza de Dios, se observa que participa de atributos, y ese punto es importante, creo que ya lo tienen claro, pero lo voy a insistir. Recuerden que hay atributos que Dios comunica y atributos que Dios no comunica, ¿cierto? Esa parte está clara. Sí, claro. Tengo clara. El hombre entonces participa de algunos elementos
la divinidad sin que se haga divino. Y este punto parecería obvio, pero no lo ha sido en algunos estadios de la historia de la humanidad, porque nosotros conocimos, ¿cierto?, que tanto Oriente como Occidente en los estadios primitivos consideró a sus faraones, a sus emperadores, a sus reyes divinos o por lo menos semidivinos en alguna situación. Pero acá no estamos hablando de un pequeño Dios, sino de un ser limitado, creado a imagen y semejanza de Dios, que participa de esa gracia divina, pero que no se puede confundir esa relación especial entre Dios y su creación con una fusión. Es decir, el hombre no es divino ni se puede divinizar de tal manera que siempre vamos a ver que hay un hombre creado, dependiente de Dios, por lo tanto sujeto al gobierno divino, a su soberanía y a su misericordiosa providencia. Es decir, Dios sigue estableciendo una relación con el hombre, pero es una relación en la cual Dios gobierna su creación directamente y en algunas ocasiones Dios se vale de los hombres para ejercer dominio sobre su creación, en tanto que les ha dado una mayordomía. Entonces, el ser humano tiene una dignidad natural, es decir, una dignidad ontológica. Esa dignidad deviene de esa relación especial que Dios ha querido establecer con el hombre. Ahora, los demás seres no poseen eso. Ahora, esta dignidad y esta relación trasciende lo temporal, porque es una relación que se va a establecer hasta más allá de los tiempos, hasta la eternidad. Ahora, es importante que se distingan los reinos también. La antropología tiene que ver con las esferas de acción del ser humano. Una es la relación de Dios con el hombre, otra es la relación del hombre con el hombre y otra es la relación de las diversas instituciones culturales que el hombre va creando. Normalmente se habla de esferas de relaciones, la esfera de Dios normalmente asociada con la iglesia, la esfera del hombre normalmente asociada con su vida en comunidad o en sociedad. Lo que decía Aristóteles, es un ser político, pero también un ser social en cuanto a la familia. Pero eso, ¿por qué es importante? Porque la antropología cristiana, que distingue a Dios de su creación y al hombre de la divinidad, rompe con un esquema antiguo que es el de gobernantes divinos. Se corta la concepción de que hay un hombre divinizado, y eso es muy importante para la relación entre los seres humanos. No hay una divinización del hombre, por lo tanto todos los hombres son iguales. Hay una igualdad horizontal entre todos los humanos. ¿Y eso qué tiene de relevancia? Que el orden, que cualquiera que sea el orden humano que se diseñe, debe respetar esos elementos de plena igualdad. Ahora, surge la pregunta en la antropología de cuál es el fin del hombre, cuál es el fin principal. Los grandes catecismos, Heidelberg y Westminster, los catecismos menores, comienzan con esta pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y es gozar a Dios y vivir con Él para siempre. Es decir, el fin principal por el cual Dios creó a todas las cosas es para que el hombre pudiera conocerle y pudiera adorarle. Es imposible la felicidad del hombre creado
sino busca el mayor bien posible. Y el mayor bien posible que el hombre puede anhelar, el mayor bien es Dios mismo. De tal manera que la inteligencia humana y el apetito humano deberían estar dirigidos principalmente hacia Dios, porque Dios es la bondad suprema. Y tan es así que es Dios el que nos ha permitido participar de su naturaleza. En la imagen y semejanza de Dios se nos han concedido principalmente dos potencias espirituales: la inteligencia y la voluntad. ¿Cuál es el objeto de la inteligencia? La inteligencia busca la verdad trascendental, la verdad, como dicen algunos, la verdad verdadera o la verdad última. Y la verdad última es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la verdad que todo ser humano debe anhelar conocer. Y el objeto de la voluntad es el bien. ¿Qué es lo que la voluntad humana debería perseguir? Aquello que es bueno. Y miren que ahora bien vemos entonces la unidad de las cosas. El ser humano debería orientar su voluntad hacia lo bueno. Pero ¿cómo se percibe lo bueno? Por la otra potencia, la de la inteligencia. De tal manera que deberían estar unidos. La percepción del bien, producto de la potencia de la inteligencia, y la acción hacia el bien, producto de la voluntad. De tal manera que Dios es el bien absoluto de todo ser humano, y lo mejor que puede comprender la inteligencia es la dependencia absoluta que el hombre debe tener de Dios creador. El fin principal del hombre, entonces, debe orientarse a Dios. Calvino también lo plantea así en las instituciones, donde él dice: el hombre no puede conocerse a sí mismo si primero no mira hacia Dios, para después desde Dios, desde los propósitos de Dios, desde la voluntad divina, desde el ser y perfecciones de Dios, puede llegar a mirar a sí mismo y apreciar aquellos dones que les han sido concedidos por esa participación de Dios. Pero el fin principal del hombre no puede ser otro distinto que el bien supremo que es Dios. Cuando el ser humano aparta de su vista el bien supremo que es Dios, el fin último que es Dios, tanto su inteligencia como su voluntad evidentemente se van a ver disminuidas, porque ya no tienen la claridad que deriva de esa relación inicial. Ahora, estos dos atributos, la inteligencia y la voluntad, hacen también una clara distinción entre la humanidad y los animales. Por un misterio, Dios le concedió al ser humano esa participación de su imagen. Ahora, ese don de la inteligencia también nos lleva al tema de la razón y a la relación en el ser humano entre la razón y la fe. Por la razón sabemos que Dios puede colmar totalmente el deseo del ser humano. Incluso los filósofos lograron llegar a comprender que había un ser superior y que necesitaban de alguna manera relacionarse con ese ser. Y de ahí nace la religiosidad. Es el ejemplo que vemos en Atenas. En todo observo que sois muy religiosos, porque el ser humano tiene ese germen en su interior que le lleva. Pero si eso no está acompañado de la verdad, y la verdad de la revelación, hay un problema. Más adelante vamos a ver el tema de cómo esto es importante para la construcción de la ética y para otras áreas, con el tema de la ley natural que se une al concepto de la ontología, al concepto del ser humano.
Agustín decía, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, miren lo que recoge la frase de Agustín sobre la antropología cristiana. Nos has hecho para ti. Ahora, esto cambia mucho el humanismo que está hoy incrustado en muchas de las iglesias. Nos has hecho para ti. Nosotros somos para Dios. Es decir, nosotros nos debemos a Dios. Pero en mucha de la concepción cristiana actual, Dios está al servicio del hombre. Es como si Dios nos hubiera creado para que nosotros fuéramos los señores y Él el siervo. Pero el orden correcto que muestra el Génesis y que muestra toda la escritura es que el hombre no es la medida de todas las cosas como lo planteó Protágoras, sino que el hombre tiene límites por cuanto no se le participó de aquellas cosas que son incomunicables de Dios, sino que nuestra inteligencia es una inteligencia limitada, nuestra voluntad es una voluntad limitada, nuestro conocimiento en consecuencia siempre será finito con relación a la infinitud del conocimiento de Dios. El ser humano es un ser finito en cuanto criatura. Por eso no puede colmar su sed de infinitud de otra manera diferente que en la relación con Dios. Lo finito, el ser humano, no puede alcanzar lo infinito. Los padres latinos insistían mucho en esa fórmula. Lo finito no puede contener lo infinito, decían ellos. Creo que entonces ahí vemos que hay una particularidad de la relación del hombre. Dios hace una distinción entre el hombre y él. Y eso también nos lleva a otras distinciones, a la distinción entre una ciudad temporal, el mundo aquí, y la ciudad de Dios, el reino de Dios. Hoy el hombre vive en este plano horizontal y vive siendo ciudadano de esos dos reinos. Ciudadano del reino de Dios, pero también es ciudadano de reinos humanos. De ahí que el hombre también tiene que preguntarse por la legitimidad del orden social o cómo dar forma a ese orden social que respete las características de la antropología humana. El hombre es uno entre iguales, es decir, ninguno de los hombres puede anular a otro ser humano, de tal manera que cualquier ejercicio del poder o de la autoridad, y esto va incluso en los hogares, al hombre se le ha dado ciertas autoridades y delegaciones. Se le delegó el liderar un hogar. Al hombre me refiero al varón, se le dio una potestad, una administración. Pero el ejercicio de esa autoridad de ninguna manera puede despojar a la mujer, por ejemplo, en el contexto del matrimonio, de su dignidad como ser humano y de su igualdad ontológica. ¿Por qué? Porque solo Dios es dueño del hombre. Ningún hombre es dueño de otro ser humano. Ningún hombre puede irrumpir en otro ser humano. Y además, el hombre se le ha concedido esas autoridades o delegaciones de autoridad para servir y no para ser servido. ¿Recuerdan lo que Jesús le dice a los discípulos? Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y así los poderosos de este mundo usan esa autoridad para que los demás les sirvan. Pero el modelo realmente que marca las relaciones sociales es de una igualdad y de un servicio mutuo. Por eso, por la fe, nosotros podemos entender cómo la única manera en que el hombre puede entender
su rol en el mundo es por la revelación de la gracia especial o por la revelación de la palabra, que sobrenaturalmente ilumina la inteligencia humana y le da lo que dicen los salmos: en tu luz veremos la luz. Entonces, el ser humano necesita ser renovado en su mente. Ahora, pero eso tiene muchas implicaciones. El ser humano es el único creado libre, creado corpóreo en su esencia. Entonces, la imagen de Dios implica que la voluntad que se le dio es para que el hombre la ejerciera. Ahora, hay una distinción entre las facultades del libre albedrío antes de la caída y las facultades del libre albedrío después de la caída. Aquí vale hacer una precisión de qué hablamos cuando hablamos del libre albedrío, porque hay una confusión. Cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de la capacidad de la voluntad humana de tomar elecciones, basados también en juicios de la inteligencia. En algunas ocasiones, en la teología usa el libre albedrío para hablar de la capacidad humana para escoger la salvación. Entonces, cuando se usa en el sentido de el hombre puede escoger, puede rechazar, puede resistir la voluntad de Dios y puede decidir no ser salvo, dentro de toda la teología y tradición de la Reforma, eso se ha rechazado por el principio de la soberanía de Dios. Entonces, cuando acá nos estamos refiriendo al libre albedrío, es la capacidad de la voluntad, de la potencia de la voluntad de ejercer y tomar decisiones. El hombre puede hacer, puede tomar muchas decisiones. No incluimos dentro de esa la facultad de la salvación, porque la facultad de la salvación, como ustedes ya lo debieron haber visto en soteriología, es una obra de la redención divina y es una obra que inicia y es llevada hasta su perfección por Dios mismo. Entonces, decíamos, y los clásicos definen al ser humano como sustancia individual de naturaleza racional, es poesio, y resalta esas facultades, inteligencia y voluntad. Pero también aparece el concepto de persona, ser para Dios, ser hacia Dios, el ser que es capaz de entrar en un diálogo con Dios. Note algo, que esa capacidad aparece antes de la caída sin mediación. Dios caminaba en el huerto del Edén y Dios hablaba con el hombre. Se produce el pecado. El hombre se esconde del diálogo divino. Dios lo llama. ¿Dónde estás? La respuesta: tuve miedo, me escondí. Ahí vemos la ruptura de ese diálogo, de esa relación entre el ser infinito en su perfección eterna y el ser humano infinito, pero ahora golpeado en eso. Ese diálogo, esa relación, ya no va a ser de la misma naturaleza, porque ahora esa relación es cortada por el pecado original, por la expulsión del huerto. Ahora la relación va a ser mediada. Ahí es donde comienzan los mediadores de la revelación, los profetas, aquellas personas que Dios llamó para dar mensaje. Ya no hablaría directamente a todos los seres humanos, como habló con Adán. Esa comunión perfecta solamente se dará en la Nueva Jerusalén, donde dice que Él morará con su pueblo y estará ahí. Entonces, para entender al hombre, para entender la antropología distintivamente cristiana, el punto de partida esencial es hacer
la distinción entre el hombre antes de la caída y el hombre después de la caída. Para la visión cristiana del hombre no se puede entender sin la doctrina del pecado original, sin el misterio del pecado original. Y aquí quiero leerles una frase de Pascal y vamos a ir comentándola, la frase que está en el texto de Pascal de los pensamientos. Dice: cosa sorprendente, sin embargo, que el misterio más alejado de nuestro conocimiento, que es el de la transmisión del pasado. O sea, se refiere al tema de la transmisión del pecado original. El pasado se ha venido transmitiendo. Es una figura interesante y poética que utiliza Pascal para hablar del pecado. Se transmite el pasado. Sean una cosa sin la cual no podemos tener ningún conocimiento de nosotros mismos. Si nosotros no entendemos nuestra caída, de dónde caímos, no nos vamos a comprender como seres humanos y las dificultades que hoy presentamos. No vamos a entender de dónde surge la complejidad del corazón humano, la envidia, la avaricia, la ira, el pecado del intelecto, el pecado de las pasiones, el pecado del desorden de las pasiones. No, si no conocemos ese pasado, vamos a tener dificultades con entendernos como seres humanos, de entender los fallos de la mente, los problemas de la mente humana y las pasiones, cómo se desordenan. Si el ser humano no es consciente, puede llegar a pensar que eso es lo natural, puede llegar a pensar que eso es lo que debe ser siempre. Y algunas filosofías han dado esa respuesta. No, en el hombre no hay nada malo. Ese es el ser humano. El ser humano es así, violento, malvado, todo eso. Pero la escritura no dice eso, dice no, el ser humano no es así. El ser humano no fue creado así, fue creado bueno, con facultades tendientes a una perfección mayor, en tanto mayor comunión tenían con el bien supremo que es Dios. Pero al alejarse de ese bien supremo que es la comunión con Dios, al desobedecer, al cometer un pecado del intelecto, que es el tema del deseo de convertirse en igualar la naturaleza de Dios, seréis como dioses. Ahí se produce la tragedia del ser humano. Y esa tragedia introduce todas las otras tragedias, la tragedia de la muerte, pero también la tragedia de la condición en la que hoy vive el hombre en un mundo caído. Entonces él dice: cada cosa que choque más a nuestra razón, como decir que el pasado del primer hombre ha hecho culpables a los que, siendo tan alejados de ese origen, parecen incapaces de participar en él. Esta transfusión no solo nos parece imposible, sino injusta. Todavía el hombre, cuando se le presenta la doctrina del pecado original, cuestiona: pero ¿por qué yo tengo que responder o por qué yo tengo que sufrir las consecuencias del pecado de alguien que cometió hace muchos años? Porque ¿qué hay más contrario a las reglas de nuestra miserable justicia, como condenar eternamente a un niño incapaz de voluntad por un pecado en que parece tener tan poca parte, cometido 6.000 años antes de haber nacido? Ciertamente, nada nos choca más rudamente que esta doctrina. Y no obstante, sin este misterio, el más incomprensible de todos, somos incomprensibles a nosotros mismos. Quiero que meditemos en esta frase. Dice: sin el misterio de la caída, sin el misterio del pecado original, con todas las cuestiones que plantea la caída, porque Dios lo permitió, el decreto, todo lo demás que no vamos a tratar ahora. Pero sin ese misterio, sin esa realidad, sin esa comprensión de la caída, el ser humano no entiende o no va a entender sus complejidades. No va a entender el porqué de la enfermedad.
no va a entender el porqué del sufrimiento psicológico, no va a entender el porqué del mal en el mundo, no va a entender el porqué de los desastres naturales y cómo reaccionar frente a eso, porque no va a entender el cambio que sufre tanto su corporalidad como su espiritualidad, y tampoco el daño que sufrió la creación física, es decir, la tierra fue maldita por causa de la acción moral humana, y eso a veces se divide en una concepción cientificista como la nuestra. Hablar de que las acciones morales humanas tengan repercusión en la creación material es extraño. Recuerden que nosotros vivimos desde la Ilustración con una concepción de una causalidad solamente material. Pero en la Biblia nosotros vemos que hay una causalidad moral. ¿Dónde hay una causalidad moral? Pues cuando Dios dice que como castigo, por ejemplo, no llovía, como causa del pecado del hombre. Entonces, miren cómo Pascal hace un análisis muy interesante sobre la doctrina del pecado y cómo esto es esencial para la comprensión de la naturaleza humana. El nudo de nuestra condición toma sus vueltas y revueltas en este abismo, sigue diciendo la cita de Pascal. De suerte que el hombre es más inconcebible sin este misterio, que este misterio sea inconcebible al hombre. De una forma muy bonita, él habla, si el ser humano niega la doctrina de la depravación, si niega la doctrina del pecado original, se pueden encontrar, digamos, otras formulaciones alternativas que tienen una clara imposibilidad para responder a las preguntas existenciales profundas. Liliana, veo ahí que tienes la mano levantada. Sí, pastor, buenas tardes. Pastor, una pregunta. Bueno, usted nos está compartiendo acá que se debe comprender el misterio del pecado original, de la caída. De esa manera también entenderemos el porqué de las enfermedades, de los desastres naturales. Sí, verdad, voy bien, voy captando la idea. Ajá. Bueno, nos mi entenderemos como es, ser en el mundo, como seres en el mundo. Okay. Ajá. Pastor, mi pregunta es, a mí se me fue lejos, yo decía, ¿eso lo podría entender como justicia retributiva? Es que la justicia retributiva es la consecuencia a la maldad humana. Pero quiero ir más allá. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un huracán, un terremoto, un desastre de esa naturaleza, la gente pregunta, ¿por qué? Pero la pregunta la dejan hasta ahí. ¿Por qué no? O cuando la gente se enferma, se pregunta, ¿por qué a mí? Esa no es la pregunta correcta, porque la presuposición es que eso no debería pasar, pero lo real que la Biblia dice es que somos sujetos a la muerte, entonces no debería sorprendernos que nos enfermemos y nos muramos, porque eso es lo que hace parte de la consecuencia de la caída. Si Dios ha dicho como sentencia en el Génesis, la tierra será maldita por tu causa, ¿por qué nos extrañamos cuando vemos los efectos de esa maldición? No sé si me explico. ¿Por qué me enfermo? Porque soy pecador. Ya debería tener eso claro. Lo natural no es lo natural en un sentido porque no es el diseño original, pero la realidad hoy es que eso no debería ser extraño a ninguno de nosotros. No debería ser un por qué a mí o por qué ahora, sino bueno, gracias a Dios que no fue antes, porque pudo haber sido en cualquier momento, por causa de ese pecado. Entonces, vemos entonces cómo muchas de las preguntas
sobre estos temas se responden desde la antropología, la conciencia de ser hoy un hombre sujeto a la corrupción del pecado. Gaspar. Los hermanos, pastor, una pregunta. La Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a ser y llegar a la estatura de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Es decir, vamos a llegar a ser, la pregunta es, yo sé que nunca llegaríamos a ser igual que a Cristo, pero sí vamos a ser semejante a Cristo. Pero la palabra, digamos, cuando se dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, está enfatizando que es igual a Dios. ¿Qué diferencia hay entre ser hijo de Dios? Nosotros somos hijos de Dios, igual vamos a seguir siendo hijos de Dios en la eternidad, creo que es así. Pero con relación, ¿qué diferencia habría entre Jesucristo, el Hijo, y Dios y el Espíritu Santo, que es el mismo en esencia, es Dios el mismo, y los seres ya glorificados como hijos de Dios allá en el cielo? El concepto de la participación. Participación no es igualdad. El hijo es hijo por naturaleza, nosotros somos hijos por adopción. Hay una distinción. Claro. El hijo no fue creado, nosotros sí somos creados. El hijo es infinito en eterno poder y gloria. Nosotros somos limitados en poder, en conocimiento, en todas las facultades humanas son finitas. Mientras que ninguna facultad en Dios es finita. Por eso la distinción importante entre la participación. Esa noción es importante porque participar no es igual. Entonces, nosotros recibimos. Es como Agustín hace una imagen del sello en cera. Dice que cuando se colocaba el anillo de la cera, del sello en la cera caliente, quedaba la forma, ¿cierto?, del anillo. Sí. Pero no era el anillo mismo, era simplemente una imagen de eso. En cambio, Cristo es de la naturaleza divina, su ser es divino, entonces hay una distinción entre el uno y el otro. Nosotros seremos, recuerden que Cristo es el nuevo Adán, y nosotros seremos restaurados ¿a qué cosa? A la naturaleza como era la naturaleza humana antes de ¿qué? Antes de la caída, antes del pecado. Esa es la restauración del ser humano, a semejanza de la semejanza de Cristo. Pero seguiremos siendo limitados. Ahora, con facultades que no entendemos hasta dónde llegará. Pero, por ejemplo, nunca el ser humano, aún en la redención, será omnisciente. ¿Por qué? Porque el único que lo conoce todo es Dios. Ya, conoceremos mucho más de lo que ahora conocemos, porque las facultades de la comprensión de la mente redimida no sabemos los límites hasta dónde van a llegar. Pero lo que sí sabemos es que siempre seremos finitos en todo. Eternidad. Pastor. Aún en la eternidad. Ahora, no alcanzamos a saber, algunos especulan, el hombre volará, yo no sé, o sea, eso ya son cosas que yo no, en las que en lo personal no me meto. Que porque algunos hacen, no, pero es que Jesús en la resurrección y el cuerpo glorificado atravesaba paredes. Bueno, yo no sé si eso será parte de la naturaleza del cuerpo glorificado o qué. Eso ya entra en un tema. Yo creo que hay una corporalidad y que el Señor resucitó con el cuerpo, porque se acuerdan que Marcos lo toca. Yo creo que sigue existiendo una corporalidad en la glorificación, pero ¿cómo es ese cuerpo glorificado? Dice que seremos semejantes a él, 1 Juan 3:2, y lo veremos tal cual como él es. Claro, y le veremos cara a cara, dice también el Apocalipsis, como era en el Edén, que Dios hablaba con el ser humano cara a cara, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pero hermano Duber. Sí. Sí, Freddy, ahí veo también la mano de Reinaldo. Bueno. No, sí, gracias, pastor. Hebreos dice que Jesucristo es la imagen
del Dios viviente. Pero la pregunta era porque pues quería que me aclarara eso de la imagen misma de Dios. Pero la pregunta mía inicial es en cuanto a cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no nos da a entender que nuestra figura es como de Dios en uno de sus aspectos. Pero es que, o sea, En cuanto a la corporalidad, en cuanto, no, porque Dios usted no sabe tiene que cuerpo, él Dios no dijo, Jesucristo participa de dijo, la... el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo sé que va más allá de la corporalidad, pero Ajá. ciertamente sí. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no nos estaba dando a entender de una figura en uno de sus aspectos, que era la corporalidad del Hijo que se iba a manifestar en carne, a esa imagen. Es que miren algo, en el mundo antiguo las imágenes representaban a la persona. Se hacían los emperadores y todo eso, se hacían imágenes para representar que ellos estaban presentes. Dios coloca su imagen en la creación, que es el hombre, pero Dios es un ser espiritual, de tal manera que a él no le pertenece la corporalidad. Entonces, la imagen de Dios o la imagen de la Trinidad que nosotros tenemos no es la de un cuerpo. Ahora, Jesús asume la humanidad y con eso dignifica la humanidad, ¿cierto? Pero no me atrevería a atribuir eso porque no dice la Escritura que somos a imagen de Cristo únicamente, sino que Dios, la Trinidad, nos creó a su imagen y semejanza. Por eso no me atrevo a llegar a hacer el paralelismo. Sí, la Escritura nos hace el paralelo entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Entonces, hasta ahí llego yo a hacer como la comparación. Ir más allá, no me atrevería ya a formular una distinción de esa naturaleza, o sea, a profundizar un poquito. Hasta ahora no alcanzo a ir más allá de esa parte. Otra cosita, pastor, otra pregunta es la siguiente. Una pregunta, ¿se sabe de dónde bebió o conoció intelectualmente Aristóteles para que pudiera pensar y relatar antropológicamente en su filosofía sobre el hombre una visión muy cercana a la Biblia sobre la creación? Es que eso se explica por la gracia común, por la imagen que tiene el ser humano en general. Recuerden, cuando hablamos de la imagen dijimos, no es algo que es exclusivo del creyente. La inteligencia y las otras facultades persisten en el ser humano. Por eso, el ser humano, todo ser humano tiene la participación de la inteligencia y por naturaleza la búsqueda de la verdad. Ok, pero la particular pregunta es esta: ¿de dónde bebió, de dónde conoció particularmente Aristóteles para acercarse tanto a esa cosmovisión cristiana? ¿De dónde le vino esa comprensión? De su ¿Era mente natural, una mera de la observación mente de la natural. naturaleza? Sí, de la mente natural, de la observación de la creación, de su capacidad para analizar y pensar. Ahora, El solo Aristóteles, raciocinio, el solo por una... raciocinio, porque cuando veamos el tema de la ley natural, vamos a entender un poquito más de esa parte. El Por lo ser tanto, humano, reitero mi pregunta, pastor, ¿qué le guió a escribir así sobre el hombre a Aristóteles? ¿De dónde vivió? ¿Qué se sabe de dónde? ¿Qué leyó? ¿Qué cultura participó para tener tan más allá de esa gracia? es que la pregunta, si tú ves las fuentes, pues Aristóteles cita a los autores anteriores de él, así que lo único que haríamos es retroceder. Aristóteles cita a Homero, ok, y Homero, ¿de dónde saca eso? Ah, no, Homero lo saca de anteriores a él, pero la pregunta fundamental es ¿de dónde saca el ser humano no creyente la concepción de un ser humano acertada? Del mismo lugar donde hoy una persona no creyente puede derivar una verdad de la inteligencia, del análisis de los sentidos, de la experiencia, de esa parte, porque esa facultad pertenece al ser humano. Pastor, Aquí es donde...
Pastor, pero Sí. digamos, ya los manuscritos ya estaban dados, ¿verdad? Porque creo que Aristóteles es del siglo V antes de Cristo, más o menos. Platón. Entonces, Es que Aristóteles cita a Platón y cita, claro, la mitología y cita claro, todo lo demás. Yo considero que una persona estudiosa como Platón y Aristóteles conocían también los rollos, los manuscritos, y él, me imagino que también tenían un concepto de una idea más o menos de lo que eran esos manuscritos, porque es que yo también me hacía esa pregunta, la que dice el hermano Freddy, ¿cómo es que ellos acertaron en ciertas cosas con respecto a la Biblia, al conocimiento de Dios, a los atributos de Dios? Yo también me hacía esa pregunta. Yo digo que tenían que tener un conocimiento no profundo de esos manuscritos, pero sí tenían un conocimiento como todo estudioso de filosofía. Creo yo, pues no sé si estoy equivocado, Pastor. Acuérdense lo que es, de eso no hay ninguna fuente, de eso no hay ninguna constancia de que Aristóteles haya leído la Biblia o que Platón haya leído los documentos, digamos, inspirados. Hasta ahora esa conexión a nivel histórico no se ha podido comprobar. Ajá. Aristóteles cita en su obra toda la literatura clásica, tanto la griega como otras, los filósofos presocráticos, todo eso lo cita, porque evidentemente que él conocía toda la filosofía antes de él, por la Pastor, metodología que utilizó. Perdón que le interrumpa. En el Salmo 147, 7 o 2, algo así, dice, saca mi alma de la cárcel para que pueda yo alabar tu santo nombre. Eso lo dice creo que el salmista David. Hoy es exactamente lo que dice Platón, que cuando el cuerpo se encapsula del cielo, que está antes de la fundación del mundo, se encapsula en un cuerpo, se encapsula como si fuera en una cárcel. Y yo digo, uy, una similitud entre lo que dice el Salmo 147 y lo que dice Platón. Algo así más o menos por el estilo. No, la concepción platónica del alma es muy diferente a la antropología semítica. La expresión puede parecer, pero para ellos alma era la inteligencia. Mientras que para el hebreo alma tiene el concepto de la espiritualidad derivada de Dios. Por eso, aunque Platón habla del concepto de Dios, para ellos el concepto de Dios, o para Aristóteles el concepto de Dios, es más un concepto dentro de la causalidad, de aquello que causa algo, pero no un ser espiritual, personal y consciente. Entonces, no se dejen guiar por la similitud de las palabras, porque la concepción es diferente. Ahora, lo que pasó es lo que relata Justo González, es diferente, porque Justo González sí dice que mucha de la concepción cristiana asumió muchas ideas de Aristóteles y de Platón. Eso es diferente. Es lo contrario. Pero, claro, es lo contrario. Se tomó de eso, pero no hay constancia y hasta ahora no he leído ninguna investigación en esa área que dé fuentes o que haya algún contacto entre el pensamiento de los profetas, porque en esa época obviamente que el Nuevo Testamento no estaba escrito, entre el pensamiento de los profetas y Aristóteles o Platón. No se sabe que ellos hayan bebido de esas fuentes. De hecho, en las obras que he leído de Aristóteles nunca hay una referencia ni cercana a ese mundo, pero sí no hay otras a la mitología griega, a la mitología y sobre todo a Homero. Pero no se puede presuponer eso dada la brillantez de la idea. Porque eso sería un anacronismo histórico. No se pueden suponer cosas que no tienen prueba. Por eso digo, porque ahí eso lo ha intentado, miren, la patrística intentó sustentar eso, pero lo que se demostró es que no se pueden hacer ese tipo de cosas porque estamos forzando la historia y académicamente vamos a quedar en ridículo. No, es un interrogante, no es una afirmación. Y por eso la pregunta es a manera de interrogante, que cualquier ser humano presupone, pero ven acá, yo no conozco, no sé de esta historia, no sé de este pensamiento. Y aún uno lee la Biblia y empieza por falta de conocimiento a presuponer, a imaginar cosas, y uno dice, claro, Señor, no entiendo esta cosa, ayúdame, ¿verdad? Uno empieza a presuponer, a imaginar, a clamar, y esto para entender las cosas, ¿verdad, Uduber? Sí, pero ojo que en la academia se exige rigor. Y si uno como creyente hace una afirmación, digamos, en un escenario público, es que Platón se copió de lo que la Biblia dice, o es que si no tenemos una prueba muy
muy fuerte y es un tema de investigación. Ni la alta No, crítica, pastor. Sí, Ni la alta crítica no tiene prueba. Claro, no se pueden hacer esas conexiones. Realmente, históricamente, lo que está documentado es lo contrario. ¿Cierto? Que Aristóteles influenció sobre Tomás y que Platón influenció sobre Agustín. Agustín, Pero bueno. no lo contrario. Eso no se está, eso no hay forma de verlo. Parece algo paradójico, ¿verdad? Porque Sí. Espiritualmente, entonces estamos diciendo que prácticamente Aristóteles y Platón fueron inspirados, por decir así, en una forma del Espíritu Santo y influenciaron sobre. Acuérdense que esa concepción llegó a expresarse en el que es babilónico, Filón de Alejandría llegó a formular que los filósofos recibieron algún tipo de inspiración. Ajá, sí. Eso es delicadísimo, eso es un problema, pero ojo, que acuérdense que Pablo lo dice. ¿Se acuerdan cuando Pablo cita a los filósofos? Él dice, claro, hay una donde dice, porque su propio profeta dice, los cretenses siempre malas bestias, eso es verdad. Y Pablo citaba ese conocimiento como verdadero. Ojo, verdadero no es igual a inspirado. Hay cosas que dice Platón que son ciertas. Hay cosas, así como cualquier investigación sociológica hoy puede arrojar un dato sobre el ser humano que es cierto, pero ojo, no es inspirado. Entonces, quiero que eso quede claro. Ahora, lo que hace Agustín, y ahí es donde hay que hacer la precisión, lo que hace Agustín es que Agustín compara. Y él dice, esto que dicen ellos coincide con esto. Por lo tanto, podemos utilizarlo. Y Tomás hace lo mismo. Dice, esto que dice Aristóteles coincide con esto que dice la Biblia. Podemos tomarlo. Pero no es que hayan horizontes, digamos, de que ese pensamiento sea inspirado o algo por Dios. También puede ser peligroso, ¿verdad? Que esos tanto Agustín de Hipona como Santo Tomás de Aquino, que copiaron de Aristóteles y Platón, también fue peligroso, ¿verdad? Haber tomado de esos filósofos, porque parte de eso está consignado de pronto hoy en día en la escritura, porque Agustín de Hipona influenció al que tradujo la Biblia del griego al latín, ¿verdad? Que fue San Jerónimo. Entonces, también fue peligroso eso, porque hay muchas cosas que esa influencia quedaron encasillados en la Biblia que tenemos hoy en día, porque del latín fue traducido a los idiomas vernáculos. Entonces, hay mucho de pronto cosas que fueron en una forma equivocada. Yo sé que aunque Dios tuvo el control de todo eso, pero pudo haberse metido alguna doctrina ahí falsa, filosófica, influenciada por Platón, que influenció a San Agustín, y San Agustín influenció a San Jerónimo. Es que siempre, por eso es que es importante el estudio y hacer el discernimiento. Ojo que esto no es así, ojo que esto tiene este problema, pero acuérdense que el cristianismo no podía dejar de dialogar con las ideas de su tiempo. Claro. Porque hay unos que sí lo hicieron. ¿Y cuál fue el resultado? El monasticismo. Irse al desierto, irse a las cuevas y todo eso. Entonces, para mí que esa opción tampoco como que aporte mucho. Pero ya en rigor académico sí hay que reconocerlo porque fue lo que pasó. O sea, digamos que sí es peligroso, y entiendo la preocupación de Gaspar y la de Freddy, sí es peligroso, pero eso fue lo que sucedió. O sea, no podemos ocultar eso. Y no podemos de pronto tratar de decir que fue al revés, ¿no? Que de pronto ellos conocieron algo, porque eso no hay cómo probarlo. Esto último que tú explicas, Oduber, es interesantísimo. Y definitivamente es un privilegio, es un honor, es una bendición que nosotros estemos recibiendo la revelación especial para poder entender la vida, exactamente eso.
Es podría un que se tema. dijeron tanto de la filosofía que influenció en el cristianismo, pero que muchos bebieron de extremos y mezclaron cosas. El mismo Jesucristo en esa época que él dijo, oíste que fue dicho, pero más yo os digo. Y todo lo que se dejó en los evangelios fue para salvación, no para entender muchas cosas, porque el mismo Pablo lo dejó dicho, en parte entendemos, en parte creemos, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, Pastor, interesante lo último que has dicho, que ellos han podido sí, decir muchas realidades, muchas verdades de la vida aún del hombre, pero sin la revelación especial no hay salvación, no hay una comprensión divina. Acuérdense que hay una distinción a revelación general y revelación especial. Recuerden, por eso es el concepto miren el concepto de la imagen. Basados en la imagen, acuérdense que hay también una gracia común. No podemos dejar de ver cómo científicos, es que lo vemos hoy. Nosotros vemos cómo científicos hoy descubren una gran cantidad de cosas y no son creyentes. así Me es, dice, ¿y de dónde le vienen esas facultades? De Dios, porque de Dios, la mente se las dio Dios. así Las es. facultades que tienen se las dio Dios. Ahora, que con esas facultades rechazan a Dios, pagarán por eso. O sea, Dios les pedirá cuenta de que les dio esos dones y no los usaron para eso. Pero por eso nosotros valoramos la razonabilidad humana y el juicio que le toca a la iglesia es difícil, porque la iglesia tiene que saber qué discernir. Pastor, ahora que usted Es dice, duro. pues ya sé, un tema que de pronto voy a investigar y para que lo tengan en Interesante. cuenta ahí, el tema sería influencia filosófica en la antropología cristiana. De hecho, ese tema es muy bueno, ¿viste? Sí, Te voy a para que lo pasar tengan un en cuenta, material de eso. para Sí, que lo tengan en tengo, cuenta. Voy a trabajar en eso. bueno, claro, porque el concepto de alma en Aristóteles, el concepto de alma en Homero, el concepto, yo tengo un material de eso, te lo voy a pasar. Reinaldo Me lo está manda, me lo manda. levantando la mano hace rato, Rey, perdón. Ah, no, no hay problema. Gracias, pastor. De todas formas, ya mi tema se había alejado mucho de lo que los hermanos aportaron, pero bueno, entonces vamos a participar, pues. No, simplemente quería dar el aporte de que por lo menos en el Salmo 19, yo me acuerdo que dice de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Entonces, por lo menos, cuando hablamos, o cuando decía el pastor acerca de la cuestión de la gracia común, hablaba básicamente de eso, de que ser partícipe de los atributos de Dios, pero por lo menos esto, en lo que Él ha dado en su creación, no es ser partícipe del plan divino. Y eso básicamente es esa distinción entre la revelación general y la revelación especial. Que la única diferencia entre la una y la otra es que una es común y la otra es dada especialmente. No Claro. porque realmente en nosotros nazca algún tipo de don especial para poder verlas. Y entonces, con respecto a por lo menos lo que los pensadores como Aristóteles y entre otros tenían, como por ejemplo atributos intelectuales, sí, la verdad es que es admirable incluso. Sí. Pero también vemos esto entre otros, por ejemplo, el que pastor citaba a los babilonios, por ejemplo, hace ya, sí, no acuerdo tantos años, pero en las estatuillas cuneiformes, entonces se encontraron rastros de que ellos hacían cálculos con respecto a Júpiter, respecto a qué tanto se alejaba y qué tan cerca estaba. Entonces, ¿cómo puedes calcular algo así sin uso de telescopios y de ser por lo menos acertado o aproximadamente acertado en el cálculo con respecto a esa distancia, a esa lejanía? Solamente puede darse a través de una mente muy brillante, pero no necesariamente que haga parte del plan divino, por lo menos en el de salvación, pero sí por lo menos muestra la gloria de Dios en el sentido de la razón y de las capacidades a las que se pueden llegar. Es que imagínense, esa es la razón caída. Uno se pregunta cómo era la razón inicial de Adán antes de la caída. ¿Cómo serían esas facultades? Eso tenía que ser impresionante. Miren lo que dice Romanos para redondear el tema. Dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles
que no tienen la ley, a la ley de Dios, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos muchas veces y otras veces defendiéndoles. O sea que a este punto lo que hay una, recuérdense, de aquí se deriva el tema de la ley natural, la comprensión natural del bien hacia el que el hombre debe orientarse. Y eso es interesante porque lo comprendió el concepto de bien, de justicia, de Aristóteles, de Platón y de otros grandes pensadores. Sorprendentemente, en muchos puntos son coincidentes con la fe cristiana. Hay muchas ideas filosóficas que son verdaderas y que son válidas. Por eso, como creyentes, tenemos que examinarlo todo y retener aquellas cosas que son buenas y reconocerlas. Porque es que a veces nos da como un, qué sé yo, ¿cómo sería la expresión? Como cierto temor reconocer que hay algo bueno afuera. Ya, denme un segundo que se me está acabando la batería. Ya vuelvo. Miren, por ahí estaba leyendo. Oduber, a propósito, discúlpeme, a propósito de eso del capítulo 2 de Hebreo de las leyes naturales, sobre la inteligencia humana, de ese discernimiento humano, fue lo que tuvieron que apelar los abogados norteamericanos y ingleses en el tribunal allá de Nuremberg, porque habían leyes donde iban a justificarse los criminales nazis. Ellos tuvieron que apelar al derecho natural para poder juzgar a los criminales de guerra. A los criminales de guerra. Apelaron al derecho natural, porque ni en la Constitución de Alemania, de Europa, existía eso para poder juzgarlos en forma de vida. Sí. Ahora, miren algo, hay una investigación, acá no tengo el texto, una publicación reciente del tema de ley natural, y sorprendas, ellos afirman, tienen la tesis de que la expresión tal cual aparece en la carta a los romanos, son ley para sí mismos, aparece en Aristóteles, en la Ética de Nicómaco. O sea que es posible que Pablo incluso esté usando el concepto de ley natural como ya se conocía. Y ese concepto de ley natural ya era incluso anterior a Aristóteles, porque lo habían planteado el estoicismo antiguo, lo había planteado. O sea que es posible que Pablo esté utilizando un concepto que era ya normal y le dé validez. Miren eso, o sea, estamos hablando de cosas, digamos, interesante, ¿verdad? Interesante, porque acuérdense que Pablo cita directamente filósofos y es posible que incluso cite indirectamente a Aristóteles aquí. Esa es una tesis que se está trabajando. Yo no me atrevo a afirmar si es así, pero en el libro de Haynes que publica Teología para Vivir, él hace esa tesis. Ahorita les voy a mandar la cita porque a mí en lo personal me impresionó. Yo dije, es probable. Ahora, tiene sentido. ¿Por qué? Porque se lo dice a los romanos y los romanos ya venían con un concepto de ley natural. O sea, entonces Pablo le está diciendo, esto es así, porque incluso ustedes deberían saberlo. Entonces, esa es una concepción antropológica que para el cristianismo es muy importante. ¿Por qué? Porque basado en ese punto de conexión, nosotros podíamos llegar a justificar una ética objetiva, una ética natural, que podríamos presentar como argumento racional para los debates de todas esas áreas. Eso me parece muy importante. Entonces, por eso ese tema de la ley natural lo vamos a ver.
Yo les voy a pasar un documento sobre el tema de ley natural para que lo revisen. Por Pero último, nos estamos adelantando. disculpe, esta inquietud, dado la circunscripción de estos pensamientos, ¿qué quiere decir Pablo más allá de lo que uno puede entender? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón humano son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Oiga, miren la inquietud que tengo yo es, primero que Dios revela sus cosas especiales a los que le aman, no a cualquier científico ni a cualquier filósofo, si no le ama, porque esa gente no sé, no estoy seguro si le amaron o no a Dios, si lo conocieron o no, creo que no. A los que le aman. La pregunta es, ¿tiene reveladas cosas para este mundo presente y también para el futuro? ¿O en qué proporcionalidad? Digamos así, por atreverme a decir que tanto revela las cosas de la Escritura aquí de la Biblia como cosas que, ojo, no, pues todavía se imagina ver cuando estemos transformados a la gloria de Cristo. Acuérdense que la revelación especial es dirigida a su pueblo, a los que le aman. O sea, la Biblia es un don. Ahora, aquí viene otro tema, y es, una cosa es cómo puede llegar a comprender la Biblia Freddy, que es creyente, y otra persona que no sea creyente. Por ejemplo, si un historiador de Roma lee los evangelios y dice Poncio Pilato, César, no sé qué, el censo, esto, lo otro, puede entender, claro, va a entender, sí señor, hubo un prefecto romano en la provincia de Judea que se llamó Pilatos, y el César sí era el que era y todo lo demás. Pero puede entender con la luz de la fe, no puede, eso no lo puede, ya la fe, la fe salvífica, no. Entonces, algunas cosas puede llegar a entender una persona no creyente sobre la revelación especial. Yo creo que sí, algunas cosas puede llegar a entender. El ejemplo, el caso del profesor este que le hicieron el procedimiento porque estaba enseñando cristianismo en el colegio, una cosa así, en Canadá o no sé en qué país fue. Yo creo que estaba enseñando a Jesús históricamente. A Jesús históricamente. El caso, según leí así por encima, es que llegó un muchacho y le preguntó, oiga, profesor, ¿y ese señor que está colgado ahí, quién es? Una cosa así, y el profesor, o sea, ¿cómo es posible? O sea, que tú no sepas que ese... Entonces comienza a explicarle, mira, a Jesús de Nazaret, tal, esto, lo otro, en la provincia, y le explica historia, o sea, le explica lo que en parte reconoce la historiografía normal. El tipo no estaba haciendo proselitismo, de hecho el tipo creo que se identifica o como ateo o como agnóstico, pero su ejercicio agnóstico simplemente fue decir, oye, esto es un tema de cultura general que todo el mundo debería saber. No es posible que un estudiante no sepa qué significa un hombre colgado en una cruz. O sea, eso es algo de literatura, de si se quiere simplemente cultura general. Entonces, ahora, ese hombre puede llegar a entender cosas, sí, que dice que entiende la idea que creen los cristianos. Incluso puede llegar a tener, por su formación histórica o literaria, hasta mejor comprensión del contexto cultural y todo eso que a veces ni los creyentes saben la historia de Roma para ubicar dentro de qué pasaba, pero él no tiene fe, pero entiende lo que significa o lo que era la cruz era un medio de cultura, de tortura romana, eso lo entendió. Y no puede evidentemente transmitirle a sus estudiantes más de eso. No les va a transmitir una fe salvífica, porque ya eso es otra cosa. Entonces, el hombre natural tiene facultades, sí, y tiene facultades elevadísimas. Un Albert Einstein es una cosa que uno diría, wow, o sea, la mente de este hombre era una cosa particular, pero esa facultad no le salva. No se salva por el conocimiento que tenga de algún tema del orden natural, sino por un tema del orden sobrenatural, que es un conocimiento que Dios trae al hombre. Miren cómo la antropología nos ayuda a entender muchas cosas. Nos ayuda a comprender, nos da una amplitud. ¿Qué es el hombre en relación con el mundo? Miren que por ejemplo, muchos filósofos hablan de un
un estado de paz original. Rousseau, que no era creyente, hablaba de un prácticamente paraíso, de un hombre en un estado primigenio que era bueno y que después le llega la corrupción y se daña. Pero y uno dice, ¿pero de dónde sacó esas ideas? Bueno, posiblemente él sí tuvo alguna influencia del pensamiento cristiano, no lo sabemos. No he investigado esa parte, pero es muy importante para nosotros ver cómo el ser humano debe comprender su historia. Para nosotros, por nuestra misma mente, la historia es importante. Y la historia de la humanidad, ¿dónde comienza? En el Edén. Nosotros vivimos en una etapa de la historia redentora, la etapa después de la venida de Cristo, la etapa de vivir en un mundo caído. Eso debemos entenderlo en su amplitud. Por eso hay tantas cosas que la antropología ayuda a entender. Y también vemos esos eventos extraños de relaciones, pues, de mezclas entre la fe cristiana y ideologías. Siempre eso será un peligro. Pero la realidad es que si nosotros queremos predicar, también tenemos que entender el mundo al que le vamos a predicar. Y eso miren, la actitud cristiana primitiva se dividió en dos. Existieron padres apostólicos que rechazaron cualquier diálogo con el conocimiento fuera de la escritura. En la época de Lutero se presentó. Lutero rechaza toda la relación con Aristóteles y toda la relación con la filosofía. Pero Calvino no. Calvino dijo, no, hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que no. Ese es el juicio, el discernimiento que no es fácil conseguir. No es fácil conseguir. Y que requiere formación, obviamente, el ejercicio de entender y después decir esto sí se puede, esto no se puede. Y que ninguno de nosotros está exento a las influencias que recibimos, porque todos las recibimos. Ahora, ¿qué quiero aclarar? Que la inteligencia humana no es solamente la capacidad de la razón y de entender, sino esa conciencia de nosotros mismos, de entendernos también, de poder comprender nuestra vida interior, porque no somos solamente seres biológicos. Ahora, la sabiduría humana debería comprender los límites que tenemos como seres humanos, y eso lastimosamente hoy se está desdibujando. Ahora, el ser humano por su naturaleza busca comprender, y de ahí salen todos los mitos, las cosmologías paganas, porque vemos a un ser humano que quiere entender el mundo en el que vive. ¿Pero por qué quiere entender el mundo en el que vive? Porque Dios le dio esa inteligencia, le dotó de esa inquietud. Eso que decía Aristóteles, todo ser humano quiere conocer. Eso hace parte de nuestra naturaleza. Pero también hace parte de nuestra naturaleza el entender que tenemos límites a nuestra comprensión. Y eso nos hace tranquilos y humildes al decir, sabemos que no vamos a conocer todas las cosas aquí. Sabemos que estamos en un proceso de santificación aquí, pero que no será perfeccionado sino hasta la segunda venida. El pecado limita las operaciones intelectuales hoy, pero también limita las sensaciones estéticas correctas, porque otra cosa que el ser humano tiene, porque Dios le ha permitido, es la apreciación de la belleza. Vemos un universo que fue creado de forma hermosa. Nosotros vemos paisajes, vemos el orden natural y es hermoso, transmite una gran perfección que muestra una inteligencia, pero también transmite un sentido de lo bello, de lo estético.
que lastimosamente se está distorsionando por el pecado, sí, pero el ser humano tiene una capacidad de apreciar la belleza de las cosas. Entonces, todo eso es importante. Pastor, ¿Sí? una preguntita de algo que dijo hace un rato que no entendí Cuénteme. bien, a ver si me la puede aclarar. Entendí de que así estemos en el cielo, el ser humano sigue siendo finito, Sí, claro, por creación. pero entonces, ¿cómo se explica vida eterna? Ah, porque es que no la tenemos por naturaleza, la hemos, miren, Dios tiene vida en sí mismo, ¿cierto? O sea, nosotros recibimos la vida eterna como participada. O sea, Dios nos concede la vida eterna, a eso me refiero. Pero hay límites, por ejemplo, nosotros vamos a conocer muchas cosas en el mundo venidero, pero no seremos omniscientes como Dios. En eso me refiero, no hay igualdad. Siempre habrá la distinción Ok. creador-criatura. Ok, Vamos, escala. exacto, eso no se va a perder nunca. No, acuérdense que la teoría del diablo sí fue esa. Iguales, tú serás como Dios, dice, nunca, porque nunca vamos a pasar de ser criaturas a elevarnos al mismo ser de Dios. No va a pasar nunca. Seremos limitados. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar las facultades de la mente humana redimida? Conoceremos, yo creo que infinitamente mucho más allá de lo que ahora conocemos, pero nunca llegaremos a la omnisciencia. Ok, sí, ya entiendo. Pastor, Pero cuando el diablo le dijo que seréis como dioses a Adán y Eva, se refería a algo así como, de ahora en adelante, ustedes son los que van a determinar qué es bueno y qué es malo. También, claro, porque la acusación es de mentira. Dios distorsionó la realidad. Dios les describió el mundo mal. No es así como Él les dijo. Al contrario, si ustedes comen, ustedes serán igual y ya entonces ustedes dictaminarán, ustedes serán tendrán la soberanía divina. Y eso es una mentira. Pero miren que todas las mentiras hoy actuales siempre buscan eso, divinizar al hombre, ¿cierto? Convertirlo en algo que no es, en un superhombre. Y de hecho, uno ve qué traduce ese tema de Superman y todos esos superhéroes. O sea, ese anhelo del hombre, del superpoder, del todo eso, uno ya comienza a hacer esos análisis. ¿Por qué nos llama tanto la atención eso? ¿Por qué vamos a ver tantos superhéroes? Ok, gracias. así es. Pastor, tengo otra inquietud, Pastor. Con respecto a lo que usted estaba diciendo, de que de pronto que hay mentes brillantes como la de Einstein, como la de Thomas Alva Edison, etcétera, etcétera, que da a pensar de que probablemente fueron inspirados por Dios, que de pronto no está demostrado, pero algunos teólogos tratando como de dar una explicación a eso, no sé si usted se muestra de acuerdo, no recuerdo a algunos teólogos, pero ellos se basan en la traducción de la Biblia que tiene, digamos, más antigüedad con respecto a Génesis 1:1. Por ejemplo, hay unos manuscritos que se descubrieron recientemente, que son los manuscritos tiberiales, que son mucho más antiguos que los manuscritos babilónicos, a pesar de que se descubrió más recientemente. Y en los manuscritos babilónicos, tiberiales, se basa en la traducción en lenguaje actual, que dice así, diferente a todas las traducciones de la Biblia. Dice así: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, ya, hasta ahí. En las demás traducciones dice, en el principio creó Dios, o sea, tiempo pasado. Y aquí está en participio que Dios comenzó a crear, presente, algo así, ¿verdad? Comenzó a crear, es decir, que según los teólogos dicen que Dios todavía actualmente sigue creando en la mente de algunos hombres
para descubrir algunos inventos científicos como la luz eléctrica, como el televisor, como digamos el internet, etcétera. Que entonces, basado en este Génesis 1.1 de la traducción en lenguaje actual, dice que fue la más antigua. Ellos se basan en que Dios todavía sigue creando. ¿Qué opinión usted le merece a eso? Bueno, yo en ese punto me voy por la facultad de la imaginación. O sea, lo resuelvo sin dar toda esa vuelta, honestamente. Porque Sí. es que el ser humano tiene tiene la capacidad de crear por medio de la imaginación. Y de hecho, creo que esa facultad le ha ayudado a responder las situaciones a las que el ser humano se enfrenta. Porque hay esa curiosidad natural. Entonces, yo lo que pienso es que el espíritu humano, esa participación en la naturaleza divina que es el espíritu, la espiritualidad humana, Dios le da ese conocimiento que podríamos llamar como intuiciones. De hecho, si uno ve los grandes descubrimientos y todo eso, son ideas que de repente le surgieron en la mente de alguien. Muchos de los científicos es la famosa eureka. Me pensé tal cosa, ¡pum! Y uno dice, Bombillo, bueno, yo pienso se me que salió el bombillo. exacto, se me prendió el bombillo. Y de pronto esa idea ya se une con otras cosas y se da. Eso es un evento súper misterioso. Hay como una especie de intuición humana que yo me explico porque evidentemente el hombre tiene esa dimensión espiritual y que Dios puede mover el espíritu humano, guiarlo, darle intuiciones, todo eso. Esas son facultades misteriosas de la mente humana. Nosotros no hemos explorado eso realmente. Y bueno, ya quedan también a los límites del pensamiento, no sé, la mente es un misterio. Sí, señor. Por ahí hay una obra de filosofía de la mente muy interesante que habla de todo ese tema. Son temas de antropología que vale la pena investigar. La mente humana, las facultades de la mente. ¿Cómo describe la Biblia las facultades de la mente? Creo que ahí había levantado la mano. Es que a veces no me salen todos en la pantalla, entonces no veo si alguien... Rey, creo que habías levantado la mano o se te había quedado. No, sí, había levantado la mano, pero no disculpe la bulla, sino que aquí hay celebración de la Virgen, entonces me hacen partícipe sin yo creer ya. No, ya fue aclarado, usted lo mencionó ahorita. La intuición. No, es que yo pensaba de que usted pensaba de que usted hablaba con respecto a la espiritualidad, es decir, el espíritu humano desde el punto de vista filosófico, pero ya vi cómo lo tomó. Ok. Ahora, otra parte, la corporalidad, que vamos a seguir desarrollando, pero pero es bueno porque la idea es eso, que se pregunte, que nos motivemos a pensar temas que de pronto no hemos evaluado sobre el tema del tema humano. Ahora, en la corporalidad, aquí vemos una distancia entre la filosofía y el cristianismo, porque en la corporalidad, en la concepción griega, es negativa, es decir, se ve el cuerpo como la cárcel del alma, mientras que la posición cristiana no es negativa, sino que al ver el cuerpo como algo creado por Dios y que Dios declaró bueno, entonces no se puede ver en sentido negativo. Entonces, por lo general, nosotros vemos la experiencia corporal como algo complementario. Y esto es importante porque hay una unidad sustancial que se produce entre la corporalidad y la espiritualidad. Mire, ejemplo, la sexualidad. No podemos reducir la sexualidad a la mera corporalidad. No creo que una concepción cristiana pueda decir que el placer está solo en el cuerpo. Aunque evidentemente nosotros sentimos el placer por el medio del cuerpo, hay un placer que es también de esa dimensión espiritual, el amor. Ahora, que haya una ruptura entre la sexualidad y la persona lo tome como una mera animalidad, un uso del cuerpo para la excitación solamente,
pero el verdadero placer sexual solamente sería posible cuando, unido a la expresión corporal, aparece el amor en su dimensión espiritual. Bueno, no sé si me expliqué bien ahí en esta parte. Se logré, o sea, la corporalidad. Sí, Algunas personas creen que la sexualidad es solo el uso del cuerpo, pero desde la visión cristiana, uno entiende que el verdadero disfrute no es solamente en el uso del cuerpo, sino en las otras cosas que hacen parte de la espiritualidad, porque se unen dos almas, se une, Dios unió a esas personas, los une corporalmente porque eso es parte del diseño inicial. Por eso el cristianismo ve la sexualidad en su esencia como algo positivo. Ahora, por muchos años y por una mala influencia de la filosofía, la sexualidad se denigró porque se asoció a la corporalidad, y como en la concepción griega el cuerpo era malo, entonces la sexualidad se asociaba con algo malo. Y de hecho, lastimosamente, en la mente de muchos hermanos eso todavía está. Yo recuerdo que, o sea, que las personas tienen muchos problemas con que la sexualidad se ve como algo como tabú, como malo, como que aún, ahora, el tema es que el marco de la Biblia es el marco del matrimonio, ya eso es otra cosa, pero no en sí mismo malo. No sé si logro ahí transmitir la idea. Sí, sí, está claro. Claro, claro. Entonces, pero esa concepción de los pecados carnales y del todo eso, porque es que miren, ¿qué es la lujuria? No es solamente un tema del cuerpo. La gula, por ejemplo, el comer desordenado, no es solamente un problema del cuerpo, ¿cierto? Es un problema interior, es de los apetitos del ser humano. Entonces, uno no puede decir, no, que la gula es un pecado corporal, porque es que come mucho. No, no, porque ese comer mucho tiene una dimensión interior también. ¿Por qué come mucho? Por una forma de aliviar la soledad, el dolor, la angustia, la ansiedad. La expresión corporal es el comer en exceso, pero esto está unido a su condición espiritual y no se puede tratar de una forma así. Por eso miren que aquí vemos otra aplicación de la antropología, la consejería cristiana. Ese es un pecado del cuerpo, entonces tienes que sujetar el cuerpo, sí, pero tiene que aprender a tener un dominio sobre sus pasiones también, sobre su mente, sobre el orden espiritual para que haya una armonía. Mayordomía del cuerpo. Exacto, una mayordomía del cuerpo, pero no se puede hablar de una mayordomía del cuerpo sin hablar de una mayordomía de la mente. ¿Cierto? Porque Claro. la solución no puede ser no comas. No, porque, o sea, o solamente come a esta hora y a esta hora y ya. Esas soluciones así, tipo cuestión católica de golpéate el cuerpo, no funciona. Y Pablo habla de eso. Algunos hablan de un duro trato del cuerpo, pero las pasiones humanas no están en los miembros corporales únicamente. Poniendo un ejemplo más extremo, la castración química, sí, pero es que la lujuria no es algo que se va a solucionar en esa persona simplemente porque ya no pueda usar su miembro. No, él tiene un problema que no es solamente el cuerpo. Ahora, ¿eso por qué se pasa? Y allí llegamos al tema de las diferentes antropologías. En el libro, en el primer capítulo, él hace una descripción de antropologías idealistas y de antropologías materialistas. La concepción del hombre como un robot. Y ojo, que miren, esto tiene implicaciones para muchos.
un médico, por ejemplo. Si yo soy un médico que tengo una concepción antropológica, donde yo uno la dimensión espiritual y la dimensión material, yo evalúo la enfermedad con un alcance mayor. Sí, esto es un problema en su corporalidad, pero por lo general eso está asociado a una condición de unidad sustancial en su vida espiritual. No veo a la persona como una máquina. No, se le descompuso aquí la química y listo, vamos a ponerle la pastillita para que le falte eso. No, porque por lo general las enfermedades tienen su condición psicosomática. Entonces, miren cómo un médico con una concepción antropológica materialista hace un abordaje distinto a uno que tenga una concepción antropológica que sea más holística, que diga, sí, hay que tratar el espíritu del enfermo. ¿Por qué? Porque él de pronto entiende, tiene un problema del sistema inmunológico, sí, pero si esta persona logra tener una percepción más positiva de la vida, es posible que su estado de ánimo afecte positivamente a la recuperación del cuerpo. Entonces, esta persona puede tener una amplitud mayor. Pero algunos cristianos pueden pensar algo contrario a lo que usted está afirmando. Es decir, alguien está enfermo y dice, eso fue porque pecó o algo así. También. Sí. Ahí, acuérdense que eso puede llegar a ser cierto. El Salmo 25, 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Miren la unidad. La unidad, o sea, mi condición espiritual va a afectar mi cuerpo. Pero también lo otro es real. Si yo tengo un desequilibrio hormonal, es posible que eso afecte mi ánimo. ¿Cierto? Y uno ve, por ejemplo, grandes hombres de Dios que sufrieron de depresión y de depresión con un origen orgánico. Spurgeon y varios otros tuvieron problemas con eso. Y el origen era una enfermedad orgánica, problemas de su sistema endocrinológico, y eso les ocasionó depresión. ¿Sí? ¿Alguien ahí? Pastor, Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual trata el tema en esas dos áreas, en el área espiritual y en el área física. Y en los primeros capítulos del libro él se enfoca más que todo en cómo algunas condiciones del cuerpo condicionan la depresión en la vida del hombre. Claro. Por ejemplo, la tiroides. Hoy está eso demostradísimo ya con una cantidad de investigaciones que los problemas de tiroides están asociados a estados psiquiátricos de ansiedad, de depresión y todo eso. Una hormona ocasiona una perturbación anímica, una perturbación en la sensación de la persona de tener miedo. Y una medicación ayuda a restaurar la química del cerebro, a librarlo del temor, de la ansiedad y de la depresión. Pero cuando esa depresión tiene su origen en una condición espiritual, le puedes dar el medicamento que quieras, que solamente vas a dormirlo y ya, pero el daño seguirá creciendo. Pues miren cómo la antropología aplicada a la ciencia, la antropología aplicada a la ética, porque es que si yo considero que el ser humano, el cuerpo humano es una máquina, yo puedo pensar que puedo hacer cualquier cosa para arreglarla, porque así como yo puedo coger un carro destartalado y hacer lo que quiera con él, si el cuerpo humano es una máquina, ¿por qué no puedo hacer cualquier tipo de experimentos con él? Por eso es que de pronto no, los milagros que Jesús hizo son completos, es decir, él apuntaba no solamente a sanar el cuerpo, sino también el alma, ¿no? Claro, uno ve ahí la diferencia, que la sanidad, y de hecho la palabra sanidad muchas veces tiene que ver más con la vida espiritual y lo demás. Yo tengo una idea y es,
cuando una persona nace de nuevo, se presentan fenómenos como que su salud en general comienza a mejorar. Normalmente la persona era muy enfermiza y todo eso, pero la experiencia de la gracia, del perdón, restaura la armonía de la mente y el espíritu, de la mente y el cuerpo. Y si esa persona comienza a tener un mayor dominio de sí mismo, comienza a tener hábitos mentales diferentes, yo creo que la redención de su alma también va a verse reflejada en la sanidad de su cuerpo. Eso creo que pasa así. Y vemos cómo la antropología nos toca toda esa parte, pero nosotros vemos el tema de que es una unidad sustancial. No Pero podemos... de todas formas sigue siendo válido orar por los enfermos. No, claro, sí, porque Dios puede también usar los instrumentos naturales o sobrenaturales. Yo puedo orar para que una medicina también haga un efecto, o para que Dios de forma milagrosa sane a esa parte. Entonces, digamos que esa sería la... acuérdense, entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano es esa unidad, esa espiritualidad unida a la corporalidad, la relación yo-tú y la relación entre seres humanos es cuerpo y alma. O sea, creo que la relación que más expresa esas dos dimensiones es la del matrimonio. Se unen en un mismo cuerpo, pero también hay una unión espiritual de amor, de compañerismo, de ayuda, de consuelo, indisoluble. Y que no se puede dejar una cosa de la otra. Eso es muy importante. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy y el lunes continuamos con la parte de antropología. Les voy a anticipar la clase para que lean también esa parte. ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Ningún comentario? Sí, que muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Bueno, mis hermanos, amén. Estamos muy pendientes entonces. Vayan haciendo la lectura de los capítulos del libro y nos vemos el lunes entonces. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a seguir entendiendo tu palabra y a ponerla por obra en todos los aspectos de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Amén. que tengan un resto de buena tarde. Bendiciones Gracias, a todos Gracias. y a todas.